Buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda Abel Álvarez. Vamos a comenzar con esto porque la tormenta tropical Elsa dejó un rastro de devastación a su paso por los estados de la costa este del país tras golpear el Caribe y Florida. En la ciudad de Nueva York causó caos en las calles y en el servicio del metro. José Ábalos nos tiene un informe completo. Elsa es el primer fenómeno en poner en alerta a Estados Unidos tras dejar 4 muertes a su paso por el Caribe y el sur de la Florida, además de provocar peligrosos tornados en Georgia. Durante su avance por la costa este del país, la tormenta ha mantenido su fuerza y está provocando estragos en varias ciudades. Ha sido fácil seguir su huella. A su paso, va dejando calles inundadas, provocando un dolor de cabeza a los automovilistas. Algunos de ellos han tenido que ser rescatados al quedar atrapados. El último golpe lo ha recibido las ciudades de Nueva York. Elsa golpeó la región de los 3 estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, causando inundaciones que obligaron a la policía a rescatar a más de una docena de automovilistas varados en las autopistas. Esto es lo que se vivió dentro del metro de la Gran Manzana. Los usuarios se toparon con el agua hasta la cintura, pero eso no detuvo a algunos quienes se arrojaron al líquido espeso. En realidad, las estaciones eran una coladera y las calles peligrosos ríos. Aunque debilitada, la tormenta Elsa todavía es lo suficientemente fuerte como para justificar una advertencia de tormenta tropical del Servicio Meteorológico Nacional. Los expertos del clima pronostican que su furia continuará sintiéndose en 1 o 2 días más y que el mayor peligro estará en sus fuertes vientos, que podrían llegar hasta 60 millas por hora. José Ábalos, Cierre de Edición. Por otro lado, un terremoto de magnitud 6.0 sacudió la frontera entre los estados de California y Nevada. Automovilistas grabaron las imágenes en las que se observa las enormes rocas que desprendieron y obstaculizaron el paso por una ruta importante a través de Sierra Nevada. El epicentro se registró cerca de la falla del Valle del Antílope en la ciudad de Walker, al sur del lago Tahoe. El sismo fue seguido por decenas de réplicas. Continúa la alerta máxima para el suroeste del país, esto debido a la ola de calor que el fin de semana amenaza con romper récord de temperaturas en medio de una sequía y el aumento del peligro de incendios. Dayanis López nos tiene más detalles. Buenas noches, Abel. Debido a estas peligrosas condiciones climáticas, más de 30 millones de personas están bajo alerta de calor, ya que el mercurio alcanzará 3 dígitos en varios estados. Durante los próximos días, California, Nevada y partes de Utah, Idaho y Arizona están bajo amenaza por altas temperaturas de más de 95 grados, esto de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional. Para el fin de semana se pronostica que el mercurio llegará a los 120 grados Fahrenheit en valles y desiertos. Inclusive se esperan máximas de 130 grados para el Valle de la Muerte. Pero este calor prolongado y sofocante que experimenta gran parte del oeste del país hace más difícil el trabajo de quienes están bajo el sol. Que te cubras tu cabeza por el sol, para mantenerte un poco más fresco, que tomamos mucha agua y si es posible pues usar esta tipo de ropa. Expertos advierten que cuando el termómetro supera los 95 grados, la salud humana está en riesgo. Te puede dar una heat stroke y es peligroso. A veces de vez en cuando nos vamos a la sombra y tomamos un break. Debido al cambio climático, las temperaturas son cada vez más extremas y la lluvia más escasa, creando un escenario devastador de incendios forestales. Hemos tenido una sequía por 2 años aquí en el sur de California. En la última década hemos recibido menos de lo normal de lluvia que se espera. Eso significa que todo tipo de vegetación está deshidratada o está muerta o está enferma. Ante la gravedad de las condiciones, el bombero Ortiz pronostica que tendrán una temporada de incendios catastrófica. Pero además de temperaturas mortales e incendios, California enfrenta su peor sequía. Ante esto, el gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia en 50 de 58 condados y pidió una reducción voluntaria en el uso del agua del 15%. Not only on residences, but industrial, commercial operations and agricultural operations. Abel, aparte de conservar agua y electricidad durante esta ola de calor, es de suma importancia mantenernos hidratados, no dejar mascotas o menores en los coches y evitar la exposición al sol en horas pico. A cuidarse. Regreso contigo.
Gracias, Dayani, por esta información, por supuesto. Buenas noches. Y bueno, las autoridades federales de salud dieron a conocer las nuevas reglas sobre el uso de cubrebocas para estudiantes y profesores en los salones de clases. Son más flexibles que las actuales, pero no serán aplicables para todos, como nos informa desde Nueva York, Ángela González. No necesitarán usar mascarillas. Profesores y estudiantes vacunados podrán acudir a las escuelas sin necesidad de llevar tapabocas. Así lo determinaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que anunciaron sus nuevas directrices para el COVID-19, mucho menos estrictas de las que estaban vigentes, pero más difíciles de implementar cuando todavía los menores de 12 años no se pueden vacunar. Obviamente los niños son muy susceptibles y lo que va a pasar es que los niños que no tienen máscara y los niños que tienen máscara se van a cuestionar, van a pensar que son diferentes. Por lo tanto, yo quisiera o me gustaría que todos los niños tuvieran la oportunidad de sentirse iguales. Aunque cada estado aplicará sus reglas, escuelas en algunas ciudades de Texas no pedirán el uso de tapabocas, mientras en Pensilvania y en Michigan seguirán siendo requeridas. Otras normativas que continúan es separar los pupitres a 1 metro de distancia en lugar de 1,5 metros y ya no se hará uso de escudos de plástico. Sin embargo, la vacunación para aquellos que sí califican seguirá siendo opcional. Yo creo que para que ellos vuelvan a la escuela tendrían que estar todos vacunados, porque es la única manera de prevenir un contagio masivo entre todos los niños de la escuela. Así mucha gente dice que ya no pasa nada, que todo está ya normal, pero es mentira, el virus todavía está al lado de uno. Y aunque al comienzo de la pandemia el temor más grande era que las escuelas desencadenaran brotes entre la comunidad, estudios han demostrado que llevando medidas de prevención son justamente estos ambientes los que tienen menos índices de transmisión. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Bueno, continúa la agotadora búsqueda de cadáveres en la torre que colapsó en Miami. Encuentran 15 nuevos cuerpos. El hallazgo aumenta a 79 las muertes confirmadas, pero aún quedan 61 desaparecidos bajo los escombros. Por ahora, la operación está centrada en la recuperación de cuerpos. Entre los últimos cadáveres encontrados está el de la hermana de la primera dama de Paraguay, su esposo y el menor de sus 3 hijos. Las últimas horas se han ido revelando nuevos detalles en el caso del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. La información por parte de las autoridades haitianas muestra un mapa más amplio de quiénes fueron los autores y cómo se realizó la operación. María Teresa Sarabia nos tiene los últimos detalles del magnicidio. La primera sorpresa es que de los 28 sicarios que participaron en el asesinato, 26 son colombianos, algunos exmilitares del ejército. 3 ya murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Además, los otros 2 arrestados son estadounidenses de origen haitiano. Somos categóricos en afirmar que los ciudadanos colombianos vinculados en estos hechos no pertenecen a las fuerzas militares Ejército Nacional, no están en servicio activo. Se sabe que los colombianos llegaron inicialmente a República Dominicana, arribando por Punta Cana y posteriormente ingresaron a Haití por el puesto fronterizo Carrizal. Entre ellos se encontraba Manuel Antonio Grosso Guarín, que hasta el 2019 fue uno de los militares mejor preparados del ejército colombiano, quien recibió enseñanza de instructores estadounidenses. Este sujeto habría llegado a República Dominicana el pasado 6 de junio, pues en sus redes sociales publicó varias fotografías de su estadía en ese país. Sin duda, esta operación fue muy bien planeada, cuyo objetivo era detener al presidente Jovenel Moïse y no matarlo, según autoridades haitianas. También se sabe que para ingresar a la exclusiva residencia del mandatario, se hicieron pasar por agentes de la DEA y luego del asesinato huyeron en 5 camionetas. Aparte de los arrestados, unos 8 continúan prófugos. Pero la gran pregunta que aún no tiene respuesta es, ¿quién planeó esta operación? El mandatario estaba rodeado de enemigos, estaba amenazado por un golpe de Estado por parte del poder económico y político. Además, tenía de enemigo al régimen venezolano.
Tampoco se descarta que pudiera ser el narcotráfico. Lo cierto es que el magnicidio solo arroja más leña a la crisis política y de seguridad que vive el país. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Óigame, el presidente Joe Biden amenaza al líder ruso Vladimir Putin con tomar acciones contra los ciberataques desde Rusia si él no los detiene. El ultimátum del mandatario fue transmitido durante una llamada telefónica entre ambos líderes que duró aproximadamente 1 hora, según informó la Casa Blanca. La gota que colmó la paciencia de la Casa Blanca fue el ataque contra la firma estadounidense Kaseya, que afectó a más de 1.500 empresas en todo el mundo. Una fuerte explosión sacude a Teherán, la capital de Irán. La detonación ocurrió cerca de la sede de la radiodifusora estatal. Hasta ahora no se reportan víctimas y se desconoce si la explosión fue un accidente o un ataque. En el pasado, varios sitios importantes han sido blancos de una serie de operaciones encubiertas por parte de Israel. Y con esto vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Volvemos al aire con esto. Muchas migrantes respiran aliviadas con la nueva política del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Las mujeres embarazadas ya no serán encarceladas cuando crucen la frontera. Desde Washington, Alfredo Miranda nos explica cómo funcionará esta nueva directriz. La administración Biden ha ordenado a sus oficiales de inmigración que eviten arrestar a mujeres embarazadas y lactantes y ha establecido nuevas pautas para su tratamiento cuando son detenidas por el gobierno. Es una muy buena medida porque está tratando a las mujeres embarazadas y inmigrantes en general como seres humanos. Una madre tiene que estar muy cerca al recién nacido. Ahí es donde crea lazos que van a durar toda una vida. Un memorándum firmado por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, Tay Johnson, ordena a la agencia que aloje a las mujeres en una instalación adecuada para administrar su atención. ICE no debe detener, arrestar o poner bajo custodia por una violación administrativa de las leyes de inmigración a personas que se sabe que están embarazadas, en periodo de posparto o lactancia, a menos que la ley prohíba su liberación o existan circunstancias excepcionales, escribió Johnson en un memorándum a los oficiales de ICE. La directriz también requiere que ICE evalúe a las personas que ya están bajo su custodia para determinar si la detención continua es apropiada. La orden revierte un memorándum de 2017 emitido durante la administración Trump, que eliminara el lenguaje que indica que, en ausencia de circunstancias extraordinarias, las mujeres embarazadas generalmente no deben ser detenidas. La política de la era Trump aún requería que la agencia realizara pruebas de embarazo a las mujeres detenidas, convirtiéndose en una de las más nefastas de su administración. Recorramos, por ejemplo, el caso que tuvimos cuando a una persona lo detuvieron y esta persona tuvo que dar a luz a un niño en plena cárcel con sus grilletas. Y eso realmente es denigrante, no tiene que ver nada con el lado humano de una persona. Según un informe, ICE detuvo a 2.098 mujeres embarazadas el 2018, junto con 381 mujeres en periodo de lactancia. El memorándum también requiere que los oficiales de ICE obtengan el permiso de un superior antes de emitir una orden de detención para cualquier persona que esté embarazada o amamantando. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Y en un gran operativo, la patrulla fronteriza arresta a más de 70 inmigrantes en Laredo, Texas. Los agentes federales respondieron a una solicitud de ayuda de la policía local y en una casa de seguridad encontraron a 40 personas provenientes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Más tarde, en el mismo sector, localizaron una casa en la que se escondían 30 personas indocumentadas. Y con esto, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Miren nada más, trabajadores comienzan a desmantelar el muro metálico que rodea el Capitolio, más de 6 meses después del mortal asalto por parte de los seguidores de Donald Trump. Inició el derribo de la valla de más de 2 metros de alto y las barricadas de cemento que rodean el edificio en Washington. Sin embargo, autoridades aseguran que se mantendrán algunas restricciones de acceso. Un vecindario de la ciudad de Toledo, en Ohio, se convirtió en el escenario de una sangrienta guerra.
El video de la cámara corporal de un oficial muestra las escenas de terror. Los policías le gritan a la gente que permanecieran abajo y buscaran refugio. El tiroteo masivo ocurrió en medio de una fiesta. Stevenson Johnson, de 17 años, murió al ser alcanzado por las balas y otras 11 personas resultaron heridas. Vamos a El Salvador. Nuestro corresponsal viajó hasta uno de los municipios más alejados de la capital para conocer a las mujeres de Ojalata y descubrió por qué son un ejemplo de superación en medio de la pandemia. Julio Guevara nos tiene el reportaje. Para muchos, un sonido ensordecedor. Sin embargo, para estas mujeres es el eco de la superación. Son hijas, madres y abuelas que en un recóndito cantón de Morazán, en el oriente de El Salvador, decidieron apostarle a la hojalatería. Antes teníamos un poquito de ingresos, pero por medio de la pandemia todo se estancó. Ahora con esto que nos vinieron a ayudar de aprender a hacer graneros, ollas, guacalitos y todo eso, entonces nosotros sentimos que tenemos oportunidad de salir adelante y generar un poquito más de ingresos. La pandemia del coronavirus las dejó sin trabajo, así que optaron a elaborar artesanías y todo tipo de recipientes con hojalata. En esta casa convertida en taller, pasan los días trabajando. Tiramos la lámina en la mesa y luego medimos con un gramil para doblar la pestaña y hacemos 3 dobleces. En la comunidad son conocidas como las mujeres de Ojalata, valientes personas que decidieron enfrentar el golpe económico que provocó la pandemia con un emprendimiento nada fácil, pero que las lleva camino al éxito. Y esto va por más. Las mujeres de Ojalata han comenzado a recibir apoyo de diversas instituciones que se encargarán de promover sus productos en todo el país. En San Salvador, El Salvador, Julio Guevara, cierre de edición. Y un video que muestra a uno de los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo efectivo sacude la política en México. Pero el mandatario le restó importancia. Aseguró que es parte de una campaña de sus adversarios para desacreditarlo. En las imágenes se observa al operador político David León entregando $7,500 en efectivo a Martín Jesús López Obrador. Según León, el dinero era un préstamo personal. América Latina pierde al rey de la picardía mexicana. Murió Alfonso Zayas, el actor de televisión y cine que hizo reír a varias generaciones con su ingenioso juego de palabras de doble sentido. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos informa. A México se le fue un grande de la comedia, de ficheras, de picardía, de los más grandes del cine popular. Piedras en el hígado y un posible paro respiratorio pudieron haber terminado con la vida de Alfonso Zayas, aclamado por el público en actuaciones de verdulero, ladrón, Casanova y hasta de albañil, donde retrataba la vida del día a día del México de los 80s. Sí, cada vez que paso por ahí me la llenan de arena. Don Juan recuerda cómo se divertía con las actuaciones de Alfonso Zayas en los cines, al mismo tiempo que la televisión era blanco y negro, e incluso tener uno era un lujo. Pues a todo dar. Una época muy bonita. 3 películas por $1. No, hay muchísimas cosas, joven. A pesar de que Zayas era considerado un antigalán por su aspecto físico, aún así se convirtió en un símbolo de las películas de sexy comedia del México de aquella época. Y es que este comediante grabó alrededor de 170 películas, aunque muchos no las hayan visto todas por la pobreza que se vivía. Ni tenía tele, imagínate. Allá en el rancho, ¿qué va a haber? Ahí no hay nada. Sus cintas estaban caracterizadas por hablar en doble sentido. ¿Cuántos faltan? ¿2, no? ¿Por 80? Pero lo que es cierto es que su público lo va a recordar como un actor con el que se podían divertir por horas. Sí, lo seguí mucho en su etapa, no exageradamente, pero sí lo vi varias veces y en películas, como dice usted. No sabía, me sorprende la noticia. Ahora el adiós será en privado, porque a pesar de su popularidad, la familia prefirió la privacidad. El pasado 30 de junio, Alfonso Zayas había cumplido 80 años. Y como dice la gente, todo pasó tan rápido. De los festejos de cumpleaños al adiós para siempre. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierta edición. Y que descanse en paz después de hacernos reír tanto. Óigame, minutos de tensión y angustia se vivieron en las calles de un municipio de Río de Janeiro, Brasil.
Un hombre asaltó junto a 3 cómplices una tienda de celulares y al verse rodeados, 2 se entregaron, un tercero huyó y este ladrón usó a una empleada como escudo humano, amenazándola con un arma de fuego. Fue perseguido de cerca por la policía hasta que un policía de civil abrió fuego y abatió al delincuente y liberó a la rehén. Volvemos a una pausa, enseguida volvemos con más. Óigame, los burócratas tendrán una fuerte competencia. Se trata de Alex, el humanoide ruso que está listo para el trabajo de oficina. El robot con rostro y gestos casi humanos ha sido diseñado para llenar formularios de los clientes, sacar copias y trabajar con los documentos al igual que los empleados de carne y hueso. Además, puede hablar 11 lenguas e imitar cualquier tono de voz. Ojalá no deje a muchos desempleados. Bueno, y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Buenas noches y hasta el próximo lunes con más noticias.